Bienvenidos a este primer capítulo dentro del módulo de series de normas ISO 19650. Este primer capítulo se encarga de definir la serie de normas ISO 19650. En primer lugar, los temas que vamos a tratar van a ser, primero, marcar y nunca mejor dicho, el marco de estandarización BIM, es decir, todas aquellas normas y regulaciones que actualmente están desarrollándose para el entorno BIM y relacionado evidentemente con las ISO actuales en el panorama tanto nacional como internacional. Segundo punto, veremos las normas ISO 19650, que son, pues es una serie de normas. En el punto 3 veremos cuál es la base, cuál es el fundamento de dónde han partido estas normas ISO 19650. En el cuarto ya detallaremos cada una de las 5 partes de las que consta la serie de normas ISO 19650, y en el apartado 5 y el 6 ya nos centraremos en, primero, analizar la estructura de cómo están definidas esas normas ISO, la parte 1 y la parte 2, y en el último apartado ver ciertas generalidades a nivel, llamémosle, de apariencia de las normas como están publicadas, tanto la parte 1 de conceptos y principios como la parte 2 de gestión de la información en la fase de desarrollo. Pues bien, vamos a comenzar primero hablando de cuál es el marco actual de la estandarización BIM que nos encontramos en el panorama tanto nacional como internacional. Aquí debemos decir que siempre con el objetivo de que se facilite el enfoque colaborativo que supone la metodología BIM, actualmente pues se están desarrollando una serie de normas técnicas, de recomendaciones, llamémosle, para intentar abarcar todo este entorno BIM, todo este mundo BIM. Podríamos establecer como 3 bloques de normas o regulaciones. El primero pues sería definición de formatos y plantillas para intercambiar esa información que supone y que se genera durante todo el proceso. El segundo apartado sería aquellas normas o regulaciones que se encargan de la gestión de la información durante los procesos asociados a todo el ciclo de vida del activo. Supongo que ya sabréis dentro de todo este máster pues en qué supone el ciclo de vida y cada una de esas fases, y cómo el entorno BIM pues al final se ocupa de todo el activo a lo largo de todo ese ciclo. Y en tercer lugar, pues aquellas normas o regulaciones de procesos e interacciones entre las organizaciones o también de los equipos dentro de la misma o de la propia organización que participan en un proyecto BIM. Todo esto lo podéis ver en la figura que está extraída de una publicación que se ha hecho sobre BIM a partir del Building Smart. En este grafismo podéis ver cómo existen efectivamente una serie de normas que se encarga de la gestión de la información en BIM. Aquí evidentemente tendríamos toda esta serie de normas ISO 19650 que vamos a detallar en este módulo, la parte 1, conceptos y principios, la parte 2, fase de desarrollo de los activos, es decir, proyecto y construcción. En la fase 3 nos encargaríamos ya solo de la fase de operación y mantenimiento de los activos. En la 4, que se encargaría del intercambio de información en BIM, y la 5ª, que es la seguridad de los datos, la seguridad de la información de la metodología BIM. También de aquí colgaríamos todas aquellas normas que tienen que ver con el CDE, el entorno común de datos, pero también de mapas de proceso de documentación y también de guías que se han creado. Tenemos desde la 12.911 que podéis ver ahí de las directrices para aplicar BIM, también otros proyectos realizados por el Centro Europeo de Normalización, como son la metodología y marco de interacción para el manual de entrega de la información, el BEP, los manuales de entrega, las directrices de implementación, es decir, una serie de normas que todas están, que parten de ese gran bloque que supone la gestión de la información en BIM y cuyo núcleo son estas ISO 19650. Es decir, para que os quedéis con conceptos claros, la serie de normas ISO 19650 lo que marca es el lenguaje común a aplicar en la metodología BIM. Que haya un lenguaje común, que todos hablemos el mismo idioma. Y a partir de ahí cuelgan otra serie de normativas que van
evidentemente, no solo hablar de la gestión de la información, que en eso consisten las 19650, sino en todo ese entorno común de datos, todo ese entorno colaborativo que supone la metodología BIM y que también pues, se está normalizando, se está regulando a través de normas ISO o proyectos del CEN, por ejemplo, o otro tipo de proyectos, pero bueno, que finalmente se convertirán también en normas. En el otro bloque que veíamos estarían las plantillas de datos y productos. Aquí ya tenemos bastantes más ISOs que ya están publicadas. Tenemos la 23386, metodología para asegurar la interoperabilidad de los diccionarios de datos entre distintas herramientas y aplicaciones, de la que cuelgan pues, desde ISOs para la clasificación, para el desarrollo de sistemas de clasificación, pero también para el modelo de información que sea aplicable a los activos de construcción. También normas ISO que se encargan de la estructura común para plantillas de datos para especificaciones armonizadas conforme al RPC, estructuras básicas para intercambio de plantillas, etcétera, etcétera. Y otro apartado importante que sería el entorno de datos inteligente, el Smart C, en el que veíamos todo relacionado evidentemente con el marcado C, el marcado C que supone el que podamos disponer a nivel europeo de todos estos productos, de todos estos activos, pues la CWA marcado C digital en XML, declaración de prestaciones digital, y también una ISO muy importante que supone la 16739-2020, o la que hemos dicho, la de Smart del marcado C, conforme a la UNE también 41316, y otro tipo de ISOs que marcan también criterios de modelado y como criterios de clasificación, como hemos nombrado alguna. Y por último, pues ese gran bloque de normas ISO que se dedica a procesos e interacciones entre las organizaciones, pero también de cómo formar los equipos dentro de la misma organización y que participan evidentemente en un proyecto BIM. Aquí existen normas ISO para desde evaluar las necesidades hasta producir la entrega, los deliveries, ¿no? Pero también incluye normas ISO que intentan regular lo que es la licitación, la planificación, la ejecución del modelo e incluso cuando pues proceda pues, la construcción o la propia gestión del activo construido. Es decir, tenemos toda una amalgama de normas ISO ya publicadas, que ya están en vigor, y lo que nos faltaba y la gran importancia de la ISO 19650 es porque realmente es el núcleo. Pues en todas estas normas, al final de la metodología BIM, lo que hablamos es de entornos colaborativos, pero con una gestión ingente de datos. Pues bien, la ISO 19650 lo que trata de explicar es la aplicación de un lenguaje común para que todos hablemos de lo mismo en cuanto a la gestión de toda esa información que se genera en un proyecto en BIM, ¿no? Con metodología BIM. Evidentemente, pues los beneficios de BIM van a aumentar a medida que toda esa cadena de suministro y que toda esa normativa que hemos visto en ese mapa de procesos esté alineado y que todos participen en la misma metodología. Para facilitar esa alineación, el que estén conjugados todas estas normas, pues el núcleo central, repito, es la ISO 19650. Aquí, y por definición, la norma ISO 19650 se define los procesos de producción, de uso, de gestión y de entrega de la información en aquellos proyectos que utilicen la metodología BIM para su quehacer, ¿no? Y siempre, como lo marca la metodología BIM, actuando en todo el ciclo de vida del activo construido. En estas normas, pues, lo que también encontraremos es la definición de aquellas responsabilidades de todos esos stakeholders que habréis visto, todas esas partes interesadas que rodean el entorno BIM y que en cada uno de los procesos o de las fases del ciclo de vida van a actuar, ¿no? Pues bien, aquí en esta ISO, además de decir cómo gestionar la información, también se habla de las responsabilidades de cada uno de los stakeholders en toda la cadena de suministro. Y bien, en este segundo apartado, ¿qué es pues la norma ISO 19650? Bueno, pues la norma ISO 19650 podría definirse como el marco
que lo que entrega son aquellas directrices para gestionar toda la información ingente, repito, enorme, que en cualquier proyecto con metodología BIM nos vamos a encontrar. La norma ISO 19650, al llevar el acrónimo de ISO, evidentemente es una norma internacional donde se gestiona esa información a lo largo de todo el ciclo de vida del activo construido y utiliza el modelo de información sea para edificación, sea para obra civil, aquí ya hablamos de todo el sector construcción, y contiene todos los mismos principios, requisitos, recomendaciones, yo diría incluso características o premisas que marca el BIM Level 2, es decir, ese concepto que creó el gobierno británico a la hora de implantar la metodología BIM y que se va a basar en esa norma 19650. Evidentemente, cuando el BIM Level 2 pase a BIM Level 3, ya evidentemente, además de una implantación general y común del BIM, pues evidentemente se tendrán que volver a definir estas normas ISO 19650 para aplicarlas a este BIM Level 3. Actualmente están regidas por este BIM Level 2. ¿Cuál es la base o fundamento? Aunque lo veremos en el punto posterior, pues ya lo adelantamos. Se basa en el British Standard 1192 y en la PAS 1192. La diferencia entre British Standard 1192 y PAS 1192 es simplemente que el gobierno británico, a la hora de intentar que su norma se generalice a nivel internacional, pasa de la British Standard a la PAS haciéndolas públicas y gratuitas. Es decir, las PAS son de acceso gratuito, las British Standard exigen pagar por ellas. Entonces, en este caso, dado que el gobierno británico siempre ha sido puntero y han sido los iniciadores de toda esta metodología tan nueva como es BIM, pues hicieron eso, querían que se aplicara su normativa, que ya estaba creada, por lo tanto pasaron los British Standards a PAS y así facilitaron el que simplemente con una mera traducción técnica se pudiera tener ya ese documento en otros idiomas para otros países. ¿Cómo se configura la norma ISO 19650? Pues está constituida por 5 partes. La primera, la 19651, que data del 2019, se encarga de los conceptos y principios. La 2 se encarga de la gestión de la información en la fase de desarrollo de los activos, proyecto y construcción, y estas dos son las que se van a desarrollar en este módulo de manera intensiva. El resto, simplemente en un apartado posterior, lo que haremos es definir. ¿Por qué? Pues primero porque algunas están publicadas pero no están a lo mejor traducidas y otras están en proceso. La 19653 se encarga de la fase de operación de los activos, o sea, si la 2 era la fase de desarrollo, esta es la fase de operación y mantenimiento. La 4 se encarga del intercambio de información y actualmente se encuentra en desarrollo. Y por último, la quinta parte, que es la gestión enfocada a la seguridad. Sí que se encuentra publicada, pero bueno, en este módulo se entiende que las importantes son la 1, la 2 y la 3, que está en proceso. Pues bien, el siguiente apartado vamos a ver cuál es, ya está adelantado, la base o fundamento de las normas ISO 19650. Bueno, pues se basan, por no decir que son clavadas, a las British Standard 1192 y a las PAS 1192 que ya hemos adelantado anteriormente. Las British Standard están divididos también en 5 partes y casualidades, incluso son los mismos nombres. O sea, si la parte 1 es de Concepts and Principles, en castellano se ha traducido como conceptos y principios. En la parte 2, que es Delivery Phase of the Assets, aquí también es la fase de desarrollo de los activos. La 3 es la fase operativa o fase de operación de los activos. La 4 también se encarga de Information Exchange, es decir, del intercambio de información. Y por último, la parte 5, que es Security Mind Approach to Information Management, se encarga de la gestión de la información y de esa seguridad en los datos. Por lo tanto, vemos un claro paralelismo tanto en forma como en conceptos entre las PAS 1192 y la ISO 19650. En España, la adopción de estas normas UNE se hace a través de la Agencia
Agencia de Normalización Española, como en Europa se hace a través del CEN, del Centro Europeo de Normalización. En este caso, el proceso de la 19650 ha sido, desde el gobierno británico, una adopción por parte del CEN. Por lo tanto, esa 19650 se llamó EN 19650, y una vez adoptada por la Agencia Española de Normalización, pasó a ser UNE EN 19650, ¿no? Cuando ya se internacionaliza, evidentemente es ISO, por lo tanto al final es una UNE EN ISO 19650 con sus 5 partes. Por curiosidad, la norma europea la aprueba ese Centro Europeo de Normalización y se publica en 3 idiomas: alemán, francés e inglés. Ahí podéis ver la dirección web del organismo de la ISO, en donde podéis ver pues los acrónimos a que pertenecen y descargar incluso las normas ISO previo pago. ¿Qué es importante de este proceso de adopción de la 19650 desde el British Standard hasta aquí? Pues el que sea una ISO significa que es una referencia que se aplica a todo el mundo. Por lo tanto, hemos partido de una situación más regionalista, como es la británica, a algo extensivo al mundo entero. Por lo tanto, es muy importante. Segundo punto, que cada país puede decidir si va a fortalecer aún más el rol, las características propias de la idiosincrasia de cada país, y pueden decidir adoptarlas como propias, o bien realizar un anexo, que suele ser lo habitual, que lo que hace es como marcar esas diferencias para adaptarlas a cada situación de cada país y cada forma de trabajar de cada país. Y tercer punto, al ser una norma ISO significa que es un marco a nivel internacional, y que lo que entrega son aquellas directrices para la gestión de la información dentro de los proyectos de construcción para todo proyecto, sea de obra civil, sea de edificación. Por lo tanto, esos puntos son muy importantes por el proceso que ha llevado. Es decir, estamos todos esperando que las ISO 19650 fueran adaptadas a nivel internacional para ver cómo la implementación de BIM en el mundo ya no tiene vuelta atrás. Ya estamos fijando un lenguaje común para todos y cada uno de los países que pretendan implementar la metodología BIM en sus proyectos de construcción. Y bien, ¿cómo es esa serie de normas ISO? La 1 y la 2, la parte 1 y la 2, son las que se va a ver durante todo este módulo con muchísimo detalle y siguiendo cada uno de los puntos según está publicada, pero en este apartado lo que vamos a es definir las 5 partes para que por lo menos tengáis unas pinceladas de en qué consiste. Evidentemente, por importancia y por orientación, la 1 y la 2 son las fundamentales. Estamos hablando de la fase de desarrollo de los activos y de los conceptos y principios aplicables, mientras que la 3, que ya es fase de operación y mantenimiento, vamos bastante retrasados en cuanto a la metodología BIM en operación y mantenimiento. Actualmente se está implementando siempre en las primeras fases, por lo tanto veo mucho más importante la parte 2, y la 4, que es la de intercambio de información, al estar en proceso, evidentemente no es necesario, y finalmente la 5, que habla de seguridad de la información, bueno, lo vemos un poco más intrascendente. Pues bien, primera parte, la UNE EN ISO 19651. Su título: Organización y digitalización de la información relativa a trabajos de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM. Gestión de la información al utilizar BIM. Son los conceptos y principios aplicables a la gestión de la información aplicando metodología BIM en los proyectos. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo fundamental? Pues establecer esos conceptos y principios que se recomiendan en esta norma ISO y que nos van a ser útiles para los procesos de negociación, de contratación, de licitación en todo el ciclo de vida del sector de la construcción, desde un anteproyecto hasta una construcción efectiva o incluso una demolición en algún caso. Por lo tanto, es un apoyo a esa gestión y a esa producción de información ingente que se produce en la metodología BIM,
y aquí se fijan esos conceptos y principios. La parte 2, el mismo título que la parte 1, pero se encarga de la fase de desarrollo de los activos. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Pues hay que permitir que una parte contratante, veremos claramente qué es una parte contratante principal, una parte contratada, pero bueno, aquí que quede que una parte contratante establezca aquellos requisitos de información, los EIR, para los que estéis acostumbrados a las PAS 1192, pero durante solo la fase de desarrollo de los activos. Por lo tanto, nos va a enseñar, en otras palabras, a gestionar la información en la fase de desarrollo de los activos por parte del cliente o promotor, que sería lo que es la parte contratante. La parte 3, la UNE 19653, aquí ya se encarga exactamente de lo mismo, de gestionar esa información, pero en la fase de operación. Aquí el objetivo es explicar, o trata de explicar cómo se elaboran los EIR, los requisitos de información para los diferentes episodios del ciclo de vida y qué roles se implican en gestionar la información en la parte de operación y mantenimiento y de gestionar la información de los activos, evidentemente. ¿Qué aborda? Por ahondar más en esta parte 3, que no va a ser tan desarrollada como la 1 y la 2, pues cómo se vincula, la vinculación con la gestión de los activos, cómo los propietarios, los operadores de activos establecen esos EIR, esos requisitos de información, cómo se responde, cómo los proveedores de información van a responder a esos planes de información, cómo funciona también el CDE, el entorno común de datos, el Common Data Environment, en la gestión de los activos, y cuáles son las funciones y responsabilidades en la gestión de la información sobre los activos, siempre en la fase de operación y mantenimiento. Vamos con la parte 4. La parte 4 se encarga de la gestión de la información, pero en cuanto a intercambio de información, en cuanto a intercambio de datos, tanto entre stakeholders como entre fases. No olvidemos que detrás de todo la metodología BIM es un sistema de procesos. Pues bien, hay intercambios de gestión, hay validaciones, hay verificaciones. Bueno, pues todo ese intercambio de datos, quien lo va a desarrollar, cómo realizarlo o recomendar cómo realizarlo, va a ser la 19654. Actualmente se encuentra en desarrollo y el objetivo sobre todo se centra en los beneficios del uso del COBI. El COBI, que supongo que lo habéis visto en este máster tan completo, pues no es más que un archivo Excel, llamémosle, en el que existen toda una serie de datos, de metadatos, de cualquier objeto de un proyecto. Encontramos aplicando metodología BIM. Por lo tanto, el uso del COBI para extraer la información de nuestro modelo y pasarlo a la fase de operación y mantenimiento, pues de eso trata esta fase 4. ¿Cómo se realiza ese intercambio de información? Está muy centrado en esto, pero también trata de intercambio de información de todas aquellas transacciones, de información que se desarrollan a lo largo del ciclo de vida del activo construido. Por lo tanto, explica los beneficios del COBI y como nociones fundamentales se puede decir que habla de cuál es el papel del COBI, cómo el COBI representa los datos de nuestro modelo, pero también cómo se puede especificar el uso del COBI para objetivos específicos y cómo son los procesos que subyacen de la utilización de este archivo COBI. Y por último, la UNE ISO 19655. Aquí nos centramos en la seguridad de la información. Si todos los apartados anteriores hablan de gestionar la información y de intercambiar información, aquí nos encargamos de la seguridad. Esta está desarrollada por el Comité Europeo de Normalización, el TC 442. Por curiosidad, decir que efectivamente hay muchos comités dentro del Centro Europeo de Normalización, pero también dentro de la ISO, que se encargan exclusivamente de determinados apartados, ¿no? Pues en este caso el comité es el 442, por mero dato de curiosidad, y que fue publicada en noviembre de 2020, en plena COVID. Pues bien, explica cómo afrontar las implicaciones de seguridad que surgen de los niveles 1 y 2, para los cuales la norma ISO 19650 está establecida, y cómo la seguridad va a afectar a todos y cada uno de los intervinientes, de los stakeholders de la metodología BIM. Hablamos de clientes, promotores, propietarios, diseñadores, contratistas, subcontratistas, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues bien, así hemos esbozado las 5 partes de esta norma ISO 19650. ¿Qué más cosas también ver en esta última parte de la 5? No le veo importancia porque habla sobre todo de seguridad de los activos, de plan de gestión de seguridad, de violaciones, habla también del tema de la propiedad intelectual, por lo tanto es un tema que está un poco fuera de lo que es el argumento del técnico, pero bueno, ahí tenéis las nociones fundamentales de las que trata, pero quedaros en que simplemente es eso, es seguridad de la información y cómo afectan a los intervinientes. Pues bien, ahora vamos a ver en el apartado 5 la estructura de las 2 normas en este módulo que vamos a explicar con mucho más detalle. La estructura vamos a seguir la misma y ahí podéis ver cómo es la primera parte, la de conceptos y principios. Habla primero unos términos, unas referencias, información del activo del proyecto, definir los requisitos de información, los modelos de información resultantes, cuál es el ciclo de desarrollo de la información, funciones de la gestión de la información, aptitud y capacidad del equipo de desarrollo, algo muy importante a la hora de elegir, a la hora de seleccionar, a la hora de contratar en un proyecto, el trabajo colaborativo que se basa en contenedores de información, llamémosle archivos, pero para la norma ISO hablamos de contenedores de información, en la planificación del desarrollo de la información. Esto es claramente el apartado de la segunda parte de la ISO 19652, aquí está esbozada, en la segunda parte evidentemente está totalmente desarrollada y cuál es el proceso, las actividades que veremos y los grupos de actividades, y cuál es la gestión de la producción colaborativa de información, el entorno común de datos y el flujo de trabajo, algo muy importante, y bueno, y acaba con un resumen de el modelado de información de la construcción según la serie ISO 19650. Y la segunda parte es mucho más escueta en cuanto a apartados, pues lo que se trata al final es de ver qué partes o ver qué grupos de actividades hay que realizar según la norma ISO 19650 para gestionar la información en la fase de desarrollo. Por lo tanto, tiene una primera parte que es términos, definiciones y símbolos. Aquí hace referencia incluso a los conceptos de la parte 1 y luego ya empieza a desarrollar la gestión de la información durante la fase de desarrollo de los activos. Acaba con un apartado del proceso de gestión de la información durante la fase de desarrollo. Bien, pues estos son los apartados y es más o menos el guión o el índice que seguiremos cuando se detalle cada una de las 2 partes de la norma ISO 19650. Y por último, indicaros unas generalidades de estas 2 normas. Este es un apartado principalmente para no asustar, ¿no? Pues cualquier norma ISO exige conocimientos técnicos, pues ya veremos que las normas ISO no son leyes, no son de obligado cumplimiento, simplemente son recomendaciones, por lo tanto suponen o presuponen que los conceptos técnicos ya los tenemos. Eso para poderlos entender, porque es cierto que tienen bastante enjundia, son muy técnicas y a veces incluso podríamos decir que son abstractas. Por lo tanto, para leer una norma ISO debemos de entender, debemos de saber y debemos de tener los conceptos básicos y técnicos. Por lo tanto, importante, no son de obligado cumplimiento, ya lo hemos dicho, no son leyes, pero sí que nos podemos encontrar leyes como el Código Técnico de la Edificación que haga referencia a estas normas ISO. El fundamento, o sea, la utilidad está en que a nivel interno tengamos todos un procedimiento contrastado y que funciona sin tener que pensar uno desde cero, es decir, nos podemos basar en estas normas ISO para luego generar nuestros procesos. Además nos aseguramos que el producto o servicio que vendamos cumple con unas normas que garanticen un mínimo de calidad, un mínimo de compatibilidad y en este caso un método colaborativo, por lo tanto implica que va a haber muchos agentes implicados, pues que todos hablemos un lenguaje común, por lo tanto a nivel externo, que a la hora de colaborar con otras empresas u otros agentes, todos trabajemos de forma muy parecida y de forma compatible. Estas normas evidentemente están desarrolladas para que todas las normas sean compatibles entre sí, de hecho lo relaciona con otras ISOs para ver que evidentemente no haya interferencias, no haya información incompatible entre unas normas y otras. No tienen un objetivo pedagógico, pues como ya he adelantado, lo que necesita son unos conocimientos previos y lo que al final nos hace no es explicar el por qué, pero sí cómo hay que hacer las cosas y para que todos hablemos en el mismo lenguaje común.
y también, ya lo he dicho, pues evidentemente son normas densas, normas en algún caso incluso algo abstracto, en que los conceptos se difuminan y al final uno pierde el hilo, ¿no? Por lo tanto hay que tener conceptos y hay que ser técnico para poderlas aprovechar en su lectura. En cuanto a la parte 1 de conceptos y principios, relajaros, son 46 páginas, pero si quitamos índices, quitamos términos, bibliografía, etcétera, 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 al final se quedan 28 páginas de norma, con 4 páginas de anexo que habla de ejemplos de federación de modelos. Sí que la parte 1 siempre indica, igual que lo veremos en la parte 2, que la norma ISO debería aplicarse de manera proporcional a la escala y complejidad del activo proyecto. Esto es lógico. Se aplica a todo tipo de proyectos, pero evidentemente depende de cada tipo de proyecto. Y en cuanto a generalidades que podemos encontrar de la parte 2, pues lo mismo, decir que insiste también en que debe aplicarse de manera proporcional a la escala y complejidad del proyecto, que se aplica en el BIM Level 2, en la etapa 2 de madurez, y que consta, en este caso, de 42 páginas. Y lo mismo, si retiramos índices, retiramos prólogos, términos, bibliografía, etc., finalmente también quedan unas 26 páginas con, en este caso, 2 de anexo, que es una plantilla de matriz de responsabilidades. En este caso, la fase de desarrollo de los activos, como es un proceso, está mucho más estructurado. En la primera parte, evidentemente, eran conceptos y principios y fundamentos. En este caso está mucho más estructurada, es mucho más identificable. De hecho, detalla paso a paso lo que establece en la parte 1, solo en la fase de desarrollo, es decir, en proyecto y construcción, y lo divide, lo hace en 3 pasos, figurado. La primera sería la especificación de los EI, de los requisitos de información, luego la planificación del desarrollo de la información, que incluye contratación, y finalmente el desarrollo de información. Y en estos 3 pasos define una serie de grupos de actividades, y al final son 40 actividades, que en estas actividades lo que nos definen es quién realiza, quién finaliza, quién es consultado y quién es informado. Estas 8 partes, lo dividen en 8 partes, u 8 grupos de actividades, y finalmente son 40 actividades. Si vemos cada una de las partes o grupos de actividades, veremos que la evaluación de necesidades es la primera, que consta de 8 actividades. La siguiente es la petición de ofertas, luego presentación de ofertas, contratación, movilización, producción colaborativa de información, entrega de nueva información y fin de la fase de desarrollo. Esto se nombra aquí, pero bueno, cuando estemos en el apartado concreto, pues desarrollaremos cada una de estas fases, de estas partes, llamémosle, y cada una de las actividades. Decir a nivel general que la 1 y la 8 son las que se han de repetir en cada proceso para cada contratista principal que participe en el proyecto. Pues podemos tener un proyecto y obra en el que existe un contratista principal que es un promotor, pero también puede haber una ingeniería, puede haber incluso más de un promotor. Decir también que cada actividad de las 40 en 2 o 3 párrafos las dejan definidas, y para cada una de las actividades lo que expone la ISO es un listado de elementos que se tienen que tener en cuenta según las características de cada proyecto. Y también incide, como ya hemos dicho, eso, que depende de la complejidad del proyecto, pues habrá que hacerlo a escala, su aplicación a escala. Y finalmente también habla de que al final de cada grupo de actividades establece un diagrama, ¿no?, en el que ahí indican la simultaneidad, el orden y la relación que hay entre cada una de las actividades dentro de cada grupo de actividades. Y así finalizamos este primer bloque, que habla de la definición de la serie de normas ISO 19650. Importante que se quede en que existe un marco de implementación BIM en el que existen una serie de normas ISO 19650, que el núcleo son estas, en las que se habla de la gestión de la información en la metodología BIM en procesos de aplicación BIM,
en que la norma ISO 19650 consta de 5 partes, pero aquí desarrollaremos la 1 y la 2, la 1 como conceptos y principios y la 2 aquella gestión de información a fase de desarrollo, que es la importante en la de proyecto y construcción, y que son normas ISO, que no son leyes, que son recomendaciones, pero que nos sirven para que todos tengamos un un lenguaje común a la hora de hacer los proyectos en BIM. Además, al ser una ISO, estamos hablando de una aplicación a nivel internacional y por lo tanto el que estemos ya creando que el entorno BIM sea común a todo el mundo y que allá donde vayamos a hacer un proyecto pues tengamos una base en la que podernos apoyar. Pues las normas ISO están muy bien establecidas, muy bien pensadas y hace que todos hablemos el mismo idioma. Y hasta aquí este bloque, nos vemos en el siguiente.